Entonces les decía que la función lineal relaciona esta variable y con una variable x de alguna forma, de cualquier forma. Entonces aquí podría estar otra cosa escrita. ¿Ya? Y esta es la relación que se establece entre la variable x y la variable y. Eso es una función, una relación. Entonces después vamos a mirar que esa relación cumple con algo especial. Pero por ahora vamos viendo cuál es la idea de la función y después somos un poco más técnicos con la idea, ¿no? Entonces repito a mí. Esto es bien importante entenderlo, ¿no? La voy a volver a escribir acá, el último ejemplo. Entonces, eso se llama una función. En este caso será una función lineal porque el exponente de x es 1, pues y también. Y además hay una relación directa. Cuando digo directa es que tiene forma polinómica. Por ejemplo, esto, mira, esto también es una relación, pero no es lineal. No es lineal porque aquí no hay relación directa, sino que esto se llama relación inversa. Y esto puede suceder, después lo van a ver esto, ¿no? Ahorita no. Cuando el x está abajo, la relación se llama inversa y es otro tipo de función, ¿ya? Esta todavía no. Entonces hago la aclaración porque cuando yo digo que x tiene que estar aquí a la 1, es cierto, pero también tiene que ser lineal, así, directa, relación directa, no inversa como la otra. Entonces, cuando eso sucede, aquí tengo una función lineal. Entonces, estas funciones relacionan, ¿no? Esta variable, les decía, esta variable tiene un nombre. Esta variable se va a llamar variable independiente, porque a esta variable yo le puedo poner cualquier número aquí, cualquiera. 1, -1000, 2 millones, lo que sea. Y esta otra letra se llama variable también porque cambia, pero esta no cambia como quiera, sino que esta depende. Entonces se llama dependiente. Depende del valor que yo le ponga a x. Entonces por eso se llama así. Por eso yo cuando les dije ahora el ejemplo, les dije, listo, supongamos que voy a averiguar cuánto me cuesta producir unos artículos. Y esta es la relación que hay en el costo, según la cantidad de artículos que yo tenga. Entonces le digo, voy a producir 100 artículos. Entonces, ¿cuánto me cuestan? Es la pregunta. Mira, es un ejemplo de aplicación, ¿no? Entonces yo digo, cuando x vale 100, pues lo que hago es escribir la misma expresión que está acá, pero en el lugar de x coloco ese valor, el que yo le he dado. Entonces miren que cuando digo yo le he dado, entonces digo esto es independiente. Yo le coloco, o el problema lo requiere, pero este lo colocamos nosotros al inicio. En cambio el de y no lo colocamos, sino que lo calculamos. Entonces aquí escribo 3x más 7, lo mismo que está acá arriba, ¿no? Entonces hago el cálculo. Primero multiplico aquí. Entonces 3 por 100, 300 más 7 nos da 307. Entonces ya decimos, cuando x es 100, y es 307. Entonces no es cualquier valor y. Por eso y se llama dependiente. ¿Listo? Depende de lo que yo escoja para x. Y por eso x se llama independiente, porque le podemos colocar cualquier valor ahí. ¿Listo? ¿Está claro esa partecita de la relación que hay entre x y y? Sí, profe. Bueno, vamos a ver unos ejemplitos antes de continuar con las otras partes. Por ejemplo, si yo tengo una función lineal, y igual a 7x menos 5, y le doy un valor a x, por ejemplo, 3, entonces, ¿cuánto vale y? ¿Quién me dice?
¿qué tenemos que hacer para calcular? Entonces tenemos que reemplazar x, ¿no? Acá, en la ecuación, en la función original. Entonces hacemos ese cálculo por ahí en borrador o debajo en el cuaderno. Escribimos esto mismo, 7x menos 5, pero en el lugar de x colocamos 16, profe. 3, correcto. Entonces 7 por 3, 21, menos 5 nos da 16, muy bien. Y entonces usted dice y vale 16 cuando x es 3. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale y? Pregunta, ¿cuánto vale y cuando x es 2? Los espero, me dicen. Nueve. 9. Entonces y vale 9 cuando x es 2. ¿Vieron? 7 por 2, aquí, ¿no? 7 por 2, 14. 14 menos 5, 9. De ahí sale. Listo. Por ejemplo, cuando x es 5, ¿cuánto vale y? 30. 30, bien. Claro, 7 por 5 es 35, menos 5, 30. Irán haciendo el ejercicio, así aprenden, ¿no? Porque esto vamos a hacer harto de estas cosas. Cuando x vale 10, ¿cuánto vale y? De una. Lo pueden hacer escrito, así, o lo pueden hacer mental, como yo hago cuando lo pruebo, como quieran. 65, muy bien. Claro, 7 por 10 es 70. 70 menos 5, 65. Cuando x es... A ver, aquí les voy a ganar. Cuando x es menos 2, ¿cuánto vale y? Menos 19. Menos 19, porque queda 7 por menos 2 es menos 14. Y menos 14 menos 5 da menos 19. ¿No? Entonces es un poquito hacer operaciones básicas ahí, ¿no? Al hacer el reemplazo. Esto que estamos haciendo aquí es una tabla de valores. Tabla de valores se llama eso. Sino que uno no la presenta de esa forma. Normalmente la mayoría la hace así horizontal, algunos la hacen vertical. Entonces colocan aquí, por ejemplo, cuando x, acá le dimos 3, por ejemplo, voy a colocar todos. Cuando x es 3, y vale 16. Cuando x es 2, y vale 9. Cuando x es 5, y vale 30. Cuando x es 10, y vale 65. Cuando x es menos 2, y vale menos 19. Esa es la tabla de valores. Así se hace una tabla. Sino que estos números pues, están un poquito grandes, pero igual es válida una tabla así. Ahora vemos para qué nos sirve hacer una tabla de valores, ¿no? ¿Cómo van ahí? ¿Bien? Ya saben entonces cómo hallar valores. Bien, profe, sí. Vale, entonces es bien facilito, ¿no? Y entonces depende de lo que tenga aquí la función, de lo que nos diga. Hay infinitas formas de funciones, por ejemplo, hay una función que puede decir así nomás. Y ya. Entonces no tiene el otro número acá, ni más ni menos algo. Entonces significa que ese número es 0. Entonces aquí también puedo hacer, esto también es una función, ¿no? Entonces aquí también puedo hacer una tabla de valores. Le puedo dar valores a x y encontrar los valores de y.
Entonces voy a hacer una tabla aquí. Hagamos una tabla. Es como la función está bien sencilla, pues hasta mental la podríamos hacer. No voy a poner unos valores aquí para X. Y ahora ustedes me van diciendo cuánto vale Y para cada uno de estos valores. ¿Listos? Por ejemplo, cuando X es menos 2, el primer valor, ¿cuánto vale Y? ¿Qué número coloco aquí? Menos 6. Menos 6, ahí está, bien. Cuando X es menos 1, ¿cuánto vale Y? Menos 3. Menos 3. Cuando X es 0, 3. 0. 3, 0, 0. 1. Ahí lo escuché a... ¿Quién fue que habló? ¿Johan? 3 por 0, 0. Ajá, muy bien. Él sí dijo 0. Cuidado, ¿no? 3 por 0, 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. ¿No? Pilas con eso. Cuando X es 1, 3, muy bien. Sí, 3 por 1, 3. Y cuando X es 2, 6. 6. Listo. Entonces, he colocado estos valores así, porque vamos a utilizarlos ahora sí. Vamos a avanzar un poco. Entonces ya sé cómo se hallan valores. Y no importa cuánto le coloque a X, ¿no? Si le coloco 1000, entonces Y vale ¿cuánto? Se fueron. Si X vale 1000, aquí mismo, ¿no? 3000. Claro, Y vale 3000. Listo, entonces no importa el valor que yo le ponga a X, lo puedo calcular. En este caso multiplicando por 3, ¿no? Que es lo que dice la función. Pero he colocado unos valores pequeñitos porque ahora vamos a hacer otra cosa. Con esos valores los vamos a colocar en un plano cartesiano. Entonces, al colocarlos en un plano cartesiano, podemos hacer una gráfica, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar, bueno, hagamos una escala primero. Hagamos una escala. En X necesito negativos y positivos. Por ejemplo, necesito el 1, colocar, necesito ubicar 2. El 3 ya no lo necesito, pero bueno, ahí lo dejo. Entonces X. Del lado negativo, aquí el menos 1, luego el menos 2, por acá estará el menos 3, no nos hace falta, y sigue hasta el menos infinito, ¿no? Acá está más infinito, allá está menos infinito. Y en el eje Y, aquí, necesito valores de menos 6 y 6, por ejemplo, el mínimo y el máximo son esos. Entonces coloco aquí 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. No, esto ya no lo voy a necesitar. Abajo lo mismo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ahí. Y entonces voy a empezar a colocar los puntos. ¿Cuál es el primer punto? Miren, los puntos en un plano cartesiano, cualquier punto que yo coloque, tiene coordenadas X, Y. Entonces aquí va a estar X y allá va a estar Y. Esa es la idea de la ubicación, ¿no? De los valores, ubicar los puntos. Entonces, en esta primera columna, X vale menos 2 y Y vale menos 6. Les coloco este punto. Menos 2 en X y menos 6 en Y. Entonces bajamos hasta acá. Bajamos ahí. Y llego hasta el menos 6. Y coloco ese primer punto. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es menos 1 en X, menos 3 en Y. Ahí están las dos coordenadas. Entonces, menos 1 en X y llego hasta el menos 3. Ahí.
El punto queda aquí, en la intersección de esas dos líneas. El tercer punto es de coordenadas 0, 0. 0 en X, 0 en Y. Entonces eso es aquí, ¿no es cierto? Aquí queda el 0. Tanto para X como para Y. Ahí está el cuarto punto. ¿Qué coordenadas tiene? 1 y 3, ¿no? Entonces 1 en X y 3 en Y. Aquí está el 3. Y pongo aquí el punto en la intersección. Y el último que hemos hecho aquí, X es 2 y Y es 6. Entonces para X 2, para Y 6 hasta aquí. Y trazo aquí, dibujo el punto. Y luego miren que ellos tienen una tendencia, el comportamiento. Entonces esa tendencia dice que se están comportando como de esta forma. Si los uno ahí, bueno, tendré que ser más preciso en el cuaderno, ¿no? En la cuadrícula, porque aquí a veces uno falla un poco. Aquí, por ejemplo, este espacio está como muy largo, este está como un poquitico más corto. Entonces, por eso es bueno tener en la cuadrícula, ubicarlos bien. Y luego con una regla unen esos puntos. Y ahí tengo esta recta que nos dio aquí. Esta es la función lineal y igual a 3x. Esta recta representa todos los puntos que cumplen esta condición, y igual a 3x. Entonces eso quiere decir que nosotros hallamos 5 puntos aquí, ¿no? Aquí hay 5 puntos, véalo. 1, 2, 3, 4, 5. Y los dibujamos aquí, los 5 puntos, y trazamos. Pero como yo les dije, X puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Cualquiera. Entonces yo pude haber colocado decimales inclusive y encontrar el valor de Y aquí, ¿no? O sea que esta recta tiene infinitos puntos. Aquí tiene muchos. Entonces lo que hemos hecho ahí es representar a todos esos puntos infinitos, ¿no? Solo con 5 puntos. Y ahora vamos a ver que ni siquiera hace falta calcular tantos. Y con eso estoy colocando todos estos que están aquí. Pues cuando X es menos 3, por acá estará el valor de Y. Y así. Entonces estoy haciendo todos los puntos que corresponden a esto. Por eso a la recta que dibuje le tenemos que hacer como una flechita acá y una flechita acá, indicando que es infinita, que continúa, ¿no es cierto? Hacia arriba y hacia abajo. Continúa. Entonces ahí lo que hemos hecho es la gráfica. Y esa es la primera parte que tenemos que saber hacer. La gráfica de una función lineal. Entonces repase. ¿Qué se hace para realizar una gráfica? Pues una tabla de valores. Y luego la tabla se la representa en el plano cartesiano. Y listo. ¿Listo? ¿Fácil? Sí, profe. ¿La puedo borrar? ¿La borro? ¿Hacemos otro icono? Sí, profe. Sí, profe. Vale, bueno. Entonces vamos a hacer otra. Esta la hicimos sencilla, y igual 3x. En realidad todas son de ese estilo. Por ejemplo, si queremos hacer 2x menos 3, por ejemplo. Entonces lo mismo, podemos hacerle una tabla de valores. Pero vamos a avanzar un poco. El primer ejemplo era para que me entendieran lo que sucede, ¿no? En la gráfica. Pero la verdad es que vamos a mermar un poco el trabajo, vamos a mermar un poco. Porque les voy a hacer una pregunta. Si necesito trazar una línea recta, ¿cuántos puntos de referencia necesito? ¿Será que necesito 5 puntos como hace un rato? ¿Necesito 5 puntos para poder llegar y trazar la recta? O si yo coloco 3 puntos en el plano cartesiano, ahí ya es suficiente trazarla. ¿Suficiente tener 3 puntos o necesito siempre 5 puntos?
Entonces, ¿qué opinan? Suficiente con 3. Con 3, ¿no? Con 3 se podría. Se podría trazar una recta solo sabiendo un punto. Se podría saber cómo es la recta. Entonces te dice no, no, porque si todo tiene un punto, pues la recta podría ser así, pero también podría ser así, ¿no? Podría ser así, o podría ser así. Entonces no se sabe la forma que tiene. Entonces solo un punto no es suficiente. Si tengo dos puntos ahí en el plano cartesiano, imagínense el plano cartesiano, ¿puedo trazar una recta ahí o no? ¿Es suficiente con dos puntos o necesito otro punto, ¿sabes? Pues sí se puede, solo con dos puntos ya puedo saber cómo es la recta ahí. Y miren que es única. Esa recta es única. Porque ahí sí no puedo decir, ah, no, la recta es esta. No, porque tiene que pasar por los dos. Esa roja no sirve. ¿Ya? O sea que sí, con dos puntos, nada más, se puede trazar una recta. Entonces ni siquiera hace falta el tercer punto. Con dos será suficiente. Y eso nos merma más el trabajo todavía. Entonces la tabla que hagamos ya no tendrá 5 puntos ni 3, sino que solamente con 2 será suficiente. Y ahora, cuando se den cuenta de una cosita que les voy a decir cuando hagamos esta gráfica, se van a dar cuenta que solo con 1. Bueno, son 2, pero en realidad solo tengo que calcular 1. Pero hagamos este ejemplo y les digo por qué. Entonces le damos un valor a x cualquiera. Por ejemplo, cuando x es 1 y cuando x es 2. Solo 2 puntos vamos a hacer. Porque con 2 puntos es suficiente. Listo. ¿Cuánto vale y cuando x es 1? ¿Quién me dice? Entonces, o lo están haciendo en la mente o están haciendo el cálculo así. Una de las dos. Cada uno escoge las cosas. Mira, escribí esto mismo aquí, pero en lugar de x puse 1. Y ahora hacemos el cálculo. ¿Cuánto da esto? 2 por 1, 2. 2 menos 3, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Les coloco aquí menos 1. Entonces, así cuando usted haga el cálculo a mano así escrito, ¿no? Si no lo hace mental, si lo puede hacer mental, está bien. 2 por 1 en la mente, 2, 2 menos 3 menos 1. Eso es mental, por ejemplo. Entonces usted escoja cuál forma es mejor para usted. O hacerlo mental o hacerlo escrito. Cuando x es 2, ¿cuánto vale y? 1. 1. 1 porque 2 por 2 es 4, 4 menos 3, 1. Ahí está. Y entonces ahora hacemos la gráfica. Con esos dos puntos hacemos la gráfica, veamos. Eje Y, eje X. ¿Y cuál es el primer punto que tengo que colocar? El primer punto es 1 menos 1. Ese es el primer punto. 1 menos 1. Entonces, 1 aquí en X y el menos 1 aquí en Y. Entonces, este es el primer punto ahí. Listo. ¿Y cuál es el segundo punto que tengo que colocar? 2, 1. Correcto. Entonces, 2, 1 es el segundo punto. Entonces, 2 en X, 2 en el eje X y 1 en el eje Y, acá arriba. Así. Ahí está. Y ya tengo los dos puntos, entonces cojo la regla y trazo ahí, ¿no? Trazamos y unimos los dos puntos ahí. Listo, le coloco aquí
unas flechas indicando que es infinita, hacia arriba y hacia abajo. Entonces decimos, hemos graficado la función lineal y igual a 2x menos 3. Cualquier punto que esté sobre esa recta cumple con esta condición. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, aquí 3, entonces el valor de y tiene que ser 2 por 3, 6. 6 menos 3, 3. Entonces, el valor de y tendrá que ser 3. Entonces, 1, 2, 3. Debe coincidir. Entonces, cualquier punto, cualquiera, cumple con esto, con esta condición. Y ya graficamos, ¿no? Por ejemplo, cuando x es 0, aquí 0. ¿Cuánto vale y? 2 por 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Entonces, menos 1, menos 2, por aquí, menos 3. Y lo hago bien grande, porque este es bien importante. Este punto que coloqué aquí, que corta con la gráfica, con el eje Y, se llama así. Se llama corte con el eje Y. Corte con el eje Y. Y ese punto es importantísimo en el análisis matemático de función lineal. Y además hay otra cosa, miren, hay otra cosa. Este menos 3 que está aquí es el corte. Ese menos 3 está acá, velo, en la función. O sea que este punto que está aquí es una información directa. Ese último número siempre me da el corte con el eje. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, con eso, cuando yo miro la función así, 2x menos 3, entonces yo ya de una, sin hacer tablas ni nada, yo ya sé que esa recta que yo dibuje pasa por ahí, por menos 3, por este punto. Esa es la información que me da. Y solo mirándola, nada más. O sea que cuando miro eso ya tengo un punto. Como yo les dije que solo hacen falta 2, entonces tendría que calcular solo otro punto. Y el problema se hace más sencillo, todavía más rápido. Entonces verán lo que les digo. Voy a borrar esta. Voy a borrar esta. Mira. Voy a abrir. Yo no sé qué estén mirando ahí. ¿Qué están mirando ahí? El tablero de Paint. La guía. ¿Paint siguen viendo o están mirando el escritorio? El escritorio. El escritorio. Eso, mejor, porque ¿qué estoy abriendo ahí? ¿Quién se dio cuenta? Ah, no se ve el nombre, ¿no? Este es el... ¿Ya lo ven? Sí, profe. El GeoGebra, ¿no? Ese es GeoGebra. Este es un programa que es gratuito. Ustedes tienen internet en la casa, bájenlo, porque les va a ayudar a hacer las gráficas. Entonces no sé si alcancen a ver, es que acá abajo es muy pequeñito. Aquí abajo dice entrada, acá en esta barra blanca. Acá uno escribe, uno le da clic aquí y aquí uno escribe. Entonces verán, voy a hacer, para hacer más rápido, voy a hacer unas funciones aquí, por ejemplo. Y igual, yo no sé si la alcancen a ver, me dicen, acá abajo estoy escribiendo. Y igual a 2x menos 1. Y toma, el GeoGebra se la dibuja de una. Entonces voy a hacer un acercamiento aquí. Están muy pequeñitos los números. Confírmenme si lo ven. ¿Ven los números del eje, de los ejes? Más o menos. Muy pequeñito, ¿no? Sí, Entonces, sí. lo que quería que vieran es aquí el corte, aquí donde está la manito. Ahí dice menos 1. Entonces yo escribí 2x menos 1 la función. O sea que menos 1 es el corte, ahí está. Menos 1. Y si yo escribo, por ejemplo, y igual a 5x más 2.
Listo, ahí está 5x más 2. Entonces, si yo la miro bien, esta la voy a cambiar aquí de color para que la distingan con la otra. Son distintas. Uy, qué lento. No abre color. Ahí. Listo. Ahí, mira. Ahí esta función, si yo me fijo en el corte aquí con el eje, esa función pasa por 2. Entonces yo dije 5x más 2. Entonces la traza, pero pasa por 2. O sea, lo que les digo es que el último número nos da esa información. Entonces, ahí están viendo el Pine, ¿no? ¿Sí están viendo el Pine? ¿Ya? Sí, profe. Sí. Eso es para verificar, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, y igual a 3x más 4, entonces ya sé, sin hacer nada, ya sé que esa función pasa por 4, por este número. Si yo digo otra, y igual a 5x menos 1, entonces ya sé que esta pasa por aquí, por menos 1. Entonces, este último número es bien importante. Ese número es el corte con y. Y ese me da un punto ya. Entonces, como yo quiero trazar la gráfica, solo calculo un punto y listo. Un punto diferente y listo. Ejemplo. Ejemplo, trace, le digo yo en la guía, le digo, realice la gráfica de la función y igual a 4x más 3. Listo. Va a hacer usted la gráfica. Entonces, listo, dice usted, voy a hacer la gráfica. Va a trazar su plano ahí, bien hecho, en el cuaderno. Y dice, esta función pasa por 3 de una. Entonces te dice, siempre en el eje Y, 1, 2, 3. No se olviden que ese es el corte con Y. Entonces yo tengo que ubicar este número aquí, ahí. Entonces ya sé ese punto. De una tengo esa información. Pero necesito otro punto para trazarla. Necesito otro punto. Entonces para ese otro punto ahí sí hago un cálculo. Entonces queda una tabla de un punto nomás. Le doy un valor a x cualquiera, por ejemplo, cuando x es 1. Uno pequeño. Entonces cuando x es 1, ¿cuánto vale y? 4. 7. 7, muy bien. Ah, 4 no por me 1, confundí. claro, le faltó sumar el 3. 4 por 1, 4 más 3, 7. Entonces, cuando x es 1, fijarse bien cómo se ubica, ¿no? Cuando x es 1, y vale 7. Entonces, 3, 4, 5, 6, bueno, 7 por acá. Nos toca alargar el eje un poquito más. Entonces, aquí está 7 y queda el punto así. Listo. Y coja la regla y trace uno de esos dos puntos así, ¿no? Ahí. Y ya está la gráfica. Entonces miran que se hace más simple, ¿no? Al inicio hicimos como 5 puntos, luego como que 3, 2, y entonces hacíamos un poco de cosas acá, y ahora miren de simple. Entonces grafique esta función, listo ya, coloco el corte y luego un punto. Lo trazo el punto y trazo la gráfica. Y ya, ese es el ejercicio. Entonces en la guía tienen que hacer ejercicios como ese, mira, acá abajo. Ve, aquí hay un ejemplo. Grafique y igual 3x menos 2. Y este está con esta tabla grande, mira, con 5 puntos. Y ahí está trazada. Esta está hecha en GeoGebra, mira. Y la pueden revisar. Como el que hicimos ahora. ¿Ya? Y entonces acá en los ejercicios, ahorita vemos esto último para terminar hoy. Y acá en los ejercicios dice, el primer punto dice realice la gráfica de las siguientes funciones lineales. Entonces todas estas son iguales. Les voy a hacer aquí una aclaración, porque la primera, normal,
Ahí está el menos 2. La segunda normal, y igual a mx más b. Pero la tercera y la cuarta tienen otra forma. Hablemos de esa forma antes de que continúe con la pendiente. Entonces resulta que a veces las ecuaciones no las presentan de otra manera. Por ejemplo, nos pueden decir y menos 4x igual a 3. Y es esto mismo. Sino que está de este lado de acá. Pero usted, digamos, no sabe esto, sino que le presentan así el ejercicio. Y le dicen, dibuje esto. Entonces, ¿usted qué va a hacer cuando le presenten así? Pues despeja y. Entonces, al despejar y, pasa este término al otro lado. Entonces, quedaría 3 más 4x. Y déjela siempre así. Entonces, si yo le digo ejercicio, dibuje por favor 2x menos 3y igual a 5. Entonces usted va a despejar y. ¿Cómo despejo y? Dejo este término así. Al otro lado pasamos este término. Menos 2x, como en las ecuaciones, acuérdense. Y luego y solito multiplicando, pasa al otro lado a dividir y ya está despejado. Los valores. Profe, ¿será que me puedo volver a explicar? ¿Ya? ¿Que me puede hacer el favor de volverme a explicar? Dando varios ejemplos. Ejemplos, si digo 3x más y igual a 10. Entonces, eso también es una función lineal, pero no está de esta forma. No está despejado y. Entonces lo que tengo que hacer es despejar y, así como cuando despejaba ecuaciones. Entonces despeje y de aquí, deje y sola. Del otro lado está el 10. Entonces para despejar y tengo que quitar 3x. Tengo que pasarlo al otro lado. Entonces ese 3x que está aquí positivo pasa al otro lado negativo. Y ahí ya está, de la forma. Entonces, ¿esto cómo se dibuja? Lo mismo. Entonces, si quiere lo ordena, ¿no? Primero escribe la parte X y después la otra. Solo los cambié. No es necesario hacerlo, pero lo cambié para que ustedes vean esta forma. Nada más. ¿No? Que es lo que venimos haciendo. Entonces simplemente cambié de lugar. El menos 3x y el más 10. Después de haber despejado. Y si quiero dibujar eso, entonces tengo que decir, esa función corta por acá, por 10. Este es el corte. Y luego le doy un valor a x. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Entonces menos 3 por 1 da menos 3. Y menos 3 más 10 da 7. Entonces cuando x es 1, y vale 7, que está por acá abajo. Entonces aquí está un punto, aquí está el otro y trazamos. Y ahí está la recta, ¿no? A ver, ¿quién quería entrar? Laura se salió. Listo. Vale, entonces la idea siempre es la misma. Ustedes no se asusten cuando la expresión cambie. Por ejemplo, ¿qué cambió aquí? Cambió primero que la forma estaba distinta. Entonces, ¿qué hago para llevarlo a la forma que yo ya conozco? Pues despejo y. Entonces, claro, tengo que acordarme cómo se despeja, ¿no? Entonces ahí hacemos ejercicio. Y luego, ¿qué pasó aquí de diferente con los otros que hicimos? Que la parte con X está negativa. Aquí está negativa, en los otros nos daba positivo. Pero no importa, miren, el corte sigue siendo este número, ahí. Y luego le doy un valor a X y calculo Y normal, es lo mismo. Tener cuidado solamente en el cálculo con el signo ahí, ¿no? Menos 3 por 1, menos 3, más 10, 7. Eso es una operación normal. Coloco el punto y trazo. Entonces, dése cuenta que en las que hicimos hace un rato, dan así las rectas, ¿no? En esa forma. Pero esta dio al otro lado.
sentido diferente, así, inclinada para el otro lado. Eso es porque esto es negativo. Ya vamos a ir viendo poco a poco, no se preocupen. Ahorita me interesa mucho es que sepan hacer bien las gráficas. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Si yo digo aquí, listo, grafique 5x más y igual a 2. Entonces, ¿qué hago primero? Vayan conmigo ahí. Despejo y, ¿no es cierto? Primero despejo y. Entonces, y es igual a ¿qué? ¿Quién me dice? 2. Luego, y luego, como hay que dejar, todo este lado está, ¿no? Como hay que dejar la y sola, aquí ya está sola, ¿verdad? Entonces este 5x, hay que... Menos 5x. Esperando, sí. ¿Qué quiere? Déjela así, no hay problema. Ya me dijo. Puede dejarla así, o puede irla así. Primero el menos 5x y luego el 2. A veces la gente que lo hace, pues como falla en ese orden, como les digo, ¿no? Es que a veces la gente estudiante es mala. Dice, primero está x y luego está el número. Por eso. Pero si no, usted lo deja así. Y usted ya sabe que esto es lo de x, este término, y este es el número que está ahí solo. El número que está solo, ese es el corte. Entonces, cuando usted vaya a graficar esa función, usted dice, listo, voy a hacerla aquí, y voy a colocar primero el corte. El corte es 2, entonces lo puedo ver aquí porque es el número que está solo, o si lo ordené, lo puedo ver ahí, como sea, es el mismo. Entonces usted dice el corte es en 2 y coloca aquí 1, 2, ahí. Ya tengo un punto. ¿Y dónde está el otro punto? Pues le doy un valor a x y calculo el valor de y. El valor de x es cualquiera. Si usted quiere, sigue con el 1, no importa. Entonces, ¿cuánto vale y cuando x es 1? Haga la operación. En cualquiera de las dos, hacia aquí o aquí, es lo mismo. Donde a usted le guste más, cualquiera de que le guste más. Quiere la primera. ¿Cuánto vale y cuando x es 1? 3 3 negativo. negativo. 3 negativo. Muy bien. Claro, menos 5 por 1, menos 5 más 2. Menos 5 más 2 menos 3. Y ya tengo el punto. Entonces, cuando x es 1, el y vale menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 aquí. Y trazamos. El punto ahí lo ubicamos. Y con esto trazo la recta. Ya tengo los dos puntos y la trazamos ahí. Y queda listo el ejercicio. Ven, otra vez la recta está inclinada como para la izquierda, para acá, no para la derecha como las otras así, sino para la izquierda. Y eso sucede porque este número que está con x es negativo. Cuando el número que está con x es negativo, la recta se inclina siempre hacia allá, hacia la izquierda, ¿no? Y listo, mira, es el mismo ejercicio del que hicimos anteriormente, sino que este tiene una primera cosa, y es que cuando está de esta forma, entonces tengo que despejarla. ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer aquí. En el C y en el D hay que hacer eso. Ahora no importa que el ejercicio tenga fraccionarios, verán, no se vayan a marear con los fraccionarios, pilas, ¿no? Pues da lo mismo, sino que uno va aumentándole cositas a la función lineal. Por ejemplo, si usted tiene 3x más 2y igual a 1, entonces cuando usted la despeja, usted dice, listo, 2y es igual a ¿qué? A 1 menos 3x, ¿no? Pasa este de acá.
Pero aquí están los y. Yo necesito y sola. Y sola. Entonces el 2 que está multiplicando, hay que pasarlo acá al otro lado a dividir, mira. Y ahí ya tengo fracciones. Y luego miren este detalle. Ya, ahí ya acabé, ¿no? Ahí ya puedo hacer la recta. Ya la puedo graficar ahí. Pero también puedo hacer esto, miren. Un medio, separo el 2. Menos 3 medios x. El 2 se separa para este y para este. Tengo que saber esto. Puedo dejarla ahí. Ahí ya está lista. Pero también tengo que saber, escucharán bien lo que digo. Tengo que saber esto. Si usted me dice en un ejercicio, lo dejé aquí, bien, le coloco yo. Bien, bien, bien. Si usted me dice, yo la dejé así, también. O sea, lo que les estoy diciendo es que usted debe saber que se puede escribir de las dos formas. Ya no siempre voy a hacerlo de las dos formas. No siempre. A veces lo voy a dejar así o a veces así, dependiendo del ejercicio que uno quiera. Entonces, no sé, no, fijaránse bien en las palabras. La precisión en las palabras, en el lenguaje, es muy importante en todo, ¿no? Entonces, por eso les estoy hablando ahí, clarito. Háganlo, despejando, y luego me muestran la respuesta, ya sea así o así. Pues si quieren hacer las dos, chévere, pues para practicar, ¿no es cierto? Pero ya cuando hace uno un problema, un ejercicio, pues utiliza una de las dos formas. Y luego se va uno a graficar esto. Y entonces ahí es donde uno decide, ¿cómo voy a graficar? ¿Así de esta forma o de esta? Es lo mismo, ¿no? Pero es como por cuestiones de forma. Así para mí que es más fácil verlo de la forma 1 o de la forma 2. Si yo lo veo de esta forma 1, de acá arriba, entonces no puedo ver el corte con el eje Y. No lo puedo ver ahí directamente. Pues alguno que ya diga, bueno, yo sí lo veo, es un medio, pues está bien, ¿no? Pero como no se ve así como tan evidente, entonces para esta forma, ahí es aconsejable hacer una tablita de valores con dos números, por ejemplo. Porque necesito dos puntos, ¿no? Para graficarla. Entonces no me complico, coloco dos valores y listo. Entonces, cuando x es 0, ¿qué pasa cuando x es 0? 3 por 0 es 0, no aquí. Entonces queda 1, 1 menos 0. Entonces, 1 menos 0 es 1, y dividido entre 2 es un medio o 0,5. ¿Ya? Eso lo hice mental, pero si usted quiere lo escribe. Entonces dice y es igual a 1 menos 3 por x sobre 2. Entonces y es igual a 1 menos 0, ¿no? 3 por 0, 0, sobre 2. Y entonces 1 menos 0 es 1 sobre 2. Y ahí está el valor que coloqué. Lo puedo hacer así a mano, sin problema, o en la mente como hicimos ahorita. Entonces también eso depende ya de cada uno de ustedes. Cada uno decide en qué nivel está. Lo puede hacer mental o necesita mejor no dudar y hacerlo en un papel ahí al lado. Esto da más, por ejemplo, algunos esto nos da más seguridad del cálculo. Escribirlo nos da más seguridad. Porque a veces uno en la mente, cuando hay más cosas, pues tiende a confundirse. Entonces ahí sí es bueno escribir. Y cuando x es 1, ¿cuánto vale y? ¿Quién me dice? ¿Ya lo hicieron? Es como esto, ¿no? 1 menos 3 por, ahora x es 1. Y abajo el 2. Entonces estoy escribiendo esto de aquí. Profe, 2. Veamos. 2 dijo. Bueno, vamos a ver. Aquí es 1
Y aquí es menos 3 por 1. Pues menos 3. Y abajo 2. Entonces, 1 menos 3 es menos 2, ¿no es cierto? 1 menos 3 menos 2. Dividido entre 2. Entonces, menos dividido entre más da menos. Y 2 dividido entre 2 da 1. Entonces el valor es menos 1 aquí. Miren, por eso es bueno el cálculo. En esos casos, cuando hay más cosas como aquí, entonces sí es bueno hacerlo, hasta que uno ya domina mentalmente esos cálculos. Por ahora ahí, y ahí ya tengo los 2 puntos. Con esto ya puedo graficar. Primer punto, cuando x es 0, llévale 0,5 o medio. Entonces si yo coloco aquí, bueno, 0 para x, y aquí voy a colocar 1. Entonces, un medio es aquí, ¿no es cierto? Ahí está un medio, o 0,5, que es lo mismo. Entonces, ya tengo el primer punto ubicado. El segundo punto es 1 menos 1. Entonces, 1 en x y menos 1 en y. Ese es el segundo punto. Y lo coloco ahí. Y ya está. Trazo. Listo. Esa es la recta. Y ahí terminamos la gráfica. Está lista la gráfica. Entonces, ¿cuál es el corte con el eje Y? 0,5, un medio. Entonces, acá en la segunda forma se ve el 0,5 velo. Ahí está el corte. Entonces, si yo lo expreso de esta forma, puedo ver el corte de 1. Entonces, esa es la ventaja de dejarlo así. Que entonces este número se lo ubica acá, ahí, directo. Y entonces, para esta forma, no hubiera hecho 2 valores, sino solo 1. Como hicimos en los anteriores. Esa es la ventaja de escribirlo así, de separar el 2 y escribirlo de esta forma. ¿Listo? Pero entonces miren que el ejercicio se hace un poco más extenso, más complejo, cuando adquiere estas formas, ¿no? Pero la idea sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que necesito más fundamento matemático. Entonces, entre esos fundamentos está esto, saber despejar, por ejemplo. Y luego está esto de acá, saber hacer cálculos, haciendo reemplazos, ¿no? Y sin importar que haya fraccionarios. Ahí es donde vamos aplicando todo lo que hemos aprendido durante el año, esas cositas básicas de números. Eso se aplica aquí, cuando el problema es más complejo. Miren que, por ejemplo, hay problemas como aquí el 2, ¿no? Dice, realice la gráfica, grafique, en un mismo plano de estos. Entonces yo le coloco aquí y igual a 0,4x. Entonces usted no me puede decir ahorita, ay, ¿esa cómo se hace? No, es lo mismo, ¿no? De que lo único que cambia es que hay un decimal aquí. Pero es un número normal que usted puede multiplicar por otro que sea x, ¿no? Por cualquier x que usted coloque. Entonces, si usted va a graficar, por ejemplo, y igual 0,4x, entonces no se asuste que aparece un número distinto, ¿no? Nosotros hemos hecho así. Ah, pues qué fácil, dice usted, ¿no? Pero entonces ahora aparece así. Y ay, qué difícil. Pues no, ¿por qué difícil? Ay, que es lo mismo, solo que sale un decimal. Entonces, si yo no sé operar con decimales, ahí es donde uno dice, ay, ¿eso qué? Pero entonces a estas alturas, ¿desde cuándo vienen trabajando decimales? ¿Desde séptimo o sexto? Pues yo ya tengo que conocer los decimales. Entonces, no porque hagamos este ejercicio y luego pasemos a este, pues ya no sé qué hacer. A eso me refiero. Hay que saber ese tipo de cosas básicas. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, si quiero graficar 0,4x, la volví a escribir. Miren que no hay un número que sume o reste, como acá. Entonces, como no existe ese número que sume o reste, eso significa que el corte es en 0. No, acuérdense que este número, este último, es el corte con y. Y aquí no está. Entonces significa que el corte con
porque no está. Entonces eso lo hace más fácil todavía, porque significa que esa gráfica de 0,4x pasa por el origen. ¿Cómo así? Entonces esta es la gráfica aquí. Ahí. Esta es la gráfica aquí y dice, no aparece el b en la expresión, esta estábamos haciendo, ¿no? Entonces no aparece el b, eso significa que el corte está aquí. Siempre, cuando no aparezca b, el corte está aquí. Entonces es más fácil. Ahora dele un valor a x, cualquiera. Dele un valor a x. Cualquiera. X es 1. ¿Cuánto vale y cuando x es 1? De una. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es 0.4 por 1? Entonces es lo mismo, 0,4. Porque multiplicar por 1 siempre da lo mismo. 3 por 1 es 3, 5 por 1 es 5, 10 por 1 es 10, 0.5 por 1 es 0.5. Da el mismo número. Entonces eso tengo que saberlo. No me pueden decir ahorita, no, es que yo no conozco los decimales. Pilas, ¿no? Si no se acuerda, tiene que repasarlo. Porque pues daría un poquito de pena saber que no saben eso, ¿no? Entonces, operar con decimales, yo tengo que saber a estas alturas. Estoy en octavo, voy para noveno. No es posible que usted no sepa eso. Entonces, les dejo ahí la inquietud. Si no se acuerda, busque cómo se suman decimales, cómo se restan, cómo se multiplican y hasta cómo se dividen. Esto ya tienen que saberlo. Entonces yo ahí voy medio repasándoles algo, pero sí necesito que tengan algo básico. Entonces, a repasar esto, verse unos videitos por ahí, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo. Ya grafico aquí, 1, 0, 4. Entonces, 1 en X y 0, 4 en Y. Y ahora, ¿cómo se ubica 0, 4? Me dicen algunos. Pero no, pues también tengo que saber eso. Entonces, tengo que hacer una división, miren. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 1. Aquí va 1. Entonces, tengo que dividir la unidad en 10 partes para poder ubicar bien el 0,4 que está aquí, ¿verdad? ¿No es cierto? Ese es 0,4. Entonces el punto es 1, 0,4. Ahí. Ese es el punto. Y ahora sí puedo trazar la recta. Entonces digo, listo, esta es la recta y igual a 0,4x. Esa es. ¿Miran? Entonces, es el mismo procedimiento, sino que lo que va cambiando es el tipo de números que voy viendo. Entonces, en el anterior vi fracciones, ahora aparecen decimales. Antes, con enteros. Entonces, claro, cuando es con enteros dice, ay, sí entiendo, listo, 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 cara feliz, póngame 5. Y luego me paso a fracciones y, ay, profe, es que yo no entiendo con fracciones. Entonces, no, porque si es lo mismo. Entonces tengo que conocer un poco más los fraccionarios, pilas. Y ahora paso a los decimales y algunos dirán, uff, peor, llora. Entonces no, miren, los procedimientos para la función lineal que estamos viendo son iguales. Hay que saber manejar las fracciones, también los decimales, así como manejé los enteros. Entonces, ahí van a ver funciones lineales con enteros, normal, facilito, dice usted. Van a ver con fracciones, pero no importa, pues es lo mismo que acá, es el mismo proceso, y van a ver con decimales. Ya, entonces, tengo 3 tipos de expresiones, pero no es que se hagan distinto,
sean iguales, sino que yo tengo que saber cómo se operan fracciones, cómo se operan decimales, así como sé cómo se operan enteros. ¿Ya? Entonces, la tarea ahorita es esta, ¿no? Voy a dejar hoy hasta ahí, porque yo quiero que ustedes revisen eso. Revisen las tres formas. Entonces, ¿cómo se revisa eso? Pues haciendo estos puntos, el punto 1 y el punto 2. Hasta ahí van a ser. El 3 y el 4 me los dejan para la próxima. No se vayan a acelerar. ¿Cómo hacen el punto 1? Como hicimos ahora. Ya el primero, normal, como hicimos, está despejado Y. El segundo también está despejado Y. El tercero no está despejado, entonces lo despejan. Vuelven y miren el ejemplo. Voy a subir este video ya mismo como está, sin editar, ¿no? Ustedes lo miran y revisen los ejercicios que hay cuando yo despejo aquí. Vayan paso a paso. Y el D también, despejando. Es que si salen ahí fracciones, eso no importa. Entonces, lo que sí tengo que saber es cómo opero con fracciones. Ahí están los ejemplos, vayanlos mirando. Y luego el segundo. ¿Cómo hacen el segundo? Entonces, el segundo lo pueden hacer, dice aquí, en un mismo plano. Por ejemplo, aquí dice A. Y A son todas estas funciones que están aquí, así horizontal. ¿Están mirando? ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ese punto, como gusten, háganlo a mano para que practiquen, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar en ese punto? Va a quedar, por ejemplo, en el primero, y igual a 0,4x, entonces 0.4x. Y ahí queda la primera gráfica. La segunda, ¿cuál es? 0.6x, entonces lo escribo aquí, 0.6x y la trazo. Ahí está la segunda gráfica. ¿Cuál es la otra? ¿Dónde está? Aquí. 0.8x, entonces y igual a 0.8x y la trazo. La que sigue, x, y igual a x, entonces usted dice y igual a x, escribe ahí x y ahí está. Entonces y igual a x, 2x, 4x y 6x. Luego viene 2x, luego viene 4x y luego viene 6x y ya está. Entonces, todas estas funciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones en un mismo plano, queda así. Este es el punto A. Así tiene que presentarme usted el punto A. Todas las que están aquí así, las 7, en un mismo plano las dibuja. Y ojalá, aunque ahí no dice, aunque aquí no dice en la guía, y ojalá usted me escriba una conclusión de eso. Traten de escribirla. O sea, ¿qué está pasando con la función? ¿Se dieron cuenta a medida que yo iba escribiendo una? La primera fue aquí. La segunda subió. La tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Van como subiendo. Entonces díganme, si pueden, me escriben ahí. ¿Qué es lo que pasa con esas 7 funciones? ¿Por qué es que va subiendo? Y luego hacen lo mismo con la B. En la B dibujan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en un mismo plano. Se pueden ayudar con el programa. Si quieren, bájenlo. Y lo hacen así no sé, lo capturan o lo dibujan ayudándose con esto. Lo hacen, lo tienen en el cuaderno, ¿no? Lo hacen en el cuaderno. Y como les dije, pueden ayudarse con el GeoGebra. Si no quieren hacerlas a mano porque está largo, ¿no? El B tiene otras 7, el C tiene otras 7, el D tiene otras 7 y el E tiene otras 7. Inténtenlos y en la próxima clase me dicen cómo les fue. Profe, Con eso. Dígame. si lo hacemos en GeoGebra, ¿lo tenemos igual que pasar al cuaderno? Pues usted tiene dos opciones, o lo pasa al cuaderno o las imprime. Si tiene forma de imprimirlas, pues las imprime. Si no, pues las hace a mano. Pero O sea, el GeoGebra
el GeoGebra le ayuda a saber cómo dan, ¿no? Cómo quedan. Entonces las pasa a mano. O como les digo, si tienen la impresión, pues imprímanla y la pegan ahí en el cuaderno. Eso también les queda bonito ahí, les queda chévere. Lo que necesito es que vean en ese punto 2, es que hay un comportamiento de las gráficas. Como les dije en el primero, va como que va subiendo la función. Entonces, ¿por qué sube? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, si lo pueden ver, lo escriben. Y si no, pues ya lo analizamos acá, ¿no? Eso. Entonces, tarea punto 1 y punto 2. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna inquietud más? Vale. Bien que se hayan conectado más. Estoy contento porque han venido más hoy. Excelente. Ojalá vinieran más. Pero chévere. Y si tienen alguna inquietud, ya saben, ahí aprovechen y hagan sus preguntas. Si quedó claro, bien. O si quieren ver el video nuevamente, pues ya saben, ahí van viendo el video, van repasando y van haciendo los 2 puntos. Tienen toda la semana para hacerlos. Entonces es tiempo suficiente, cojan un tiempito y le van dedicando a cada ejercicio, ¿no? Bueno, Gracias. listo, despídanse, hasta luego, se cuidan. Feliz día también, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.